Él apareció en harapos cuando todos la abandonaron. Ella no sabía que estaba casándose con el hombre más poderoso del país. Lo que descubrió después cambió su destino para siempre. La Catedral San Miguel estaba repleta de flores cuando el mundo de Valeria comenzó a desmoronarse. Llevaba esperando ese momento desde que era una niña pequeña, cuando jugaba con muñecas y soñaba con el día en que caminaría hacia el altar vestida de blanco. Pero nada, absolutamente nada en sus sueños infantiles, la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Después de 3 años de noviazgo con Ricardo, finalmente había llegado el día que tanto esperaba. ¿Dónde está Ricardo?, susurró su madre Elena, apretándole la mano con fuerza, mientras esperaban en la entrada de la iglesia. Los invitados comenzaban a murmurar, el rumor creciendo como una ola que amenazaba con ahogarlas a ambas. Valeria sintió que el estómago se le retorcía. El novio debería estar esperándola frente al altar, pero el espacio donde Ricardo debería estar parado permanecía vacío. Padre Alfonso la miraba con una expresión que mezclaba lástima y preocupación. «Debe estar en camino, mamá», respondió Valeria, pero su voz tembló al pronunciar las palabras. En el fondo de su corazón, una alarma comenzaba a sonar. Camila, su mejor amiga desde la infancia, corrió hacia ellas con el rostro descompuesto. Llevaba el teléfono en la mano y sus ojos estaban enrojecidos. «Valeria, yo necesito hablar contigo», dijo con voz quebrada. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Ricardo?» Camila extendió el teléfono con manos temblorosas. En la pantalla brillaba un mensaje que destruiría todo lo que Valeria había construido. «No puedo hacerlo. Mi familia tiene razón. Te mereces algo mejor que alguien como yo. Perdóname». Las palabras golpearon como piedras contra cristal. Valeria leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las letras se reorganizaran y dijeran algo diferente, pero permanecían idénticas, crueles, definitivas. «No, no puede ser verdad», murmuró, sintiendo que las piernas le fallaban. «Él me prometió, me juró». Los murmullos en la iglesia se transformaron en un rugido. Los invitados comenzaron a ponerse de pie, señalando hacia la puerta lateral. Lucía Mendoza, la madre de Ricardo, atravesaba la catedral con pasos furiosos, su expresión llena de desprecio. «Todos pueden irse a casa», gritó con voz autoritaria. «No habrá boda. Mi hijo finalmente entró en razón». El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. 300 personas miraban a Valeria con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Algunos sacaban sus teléfonos para capturar el momento de su humillación. ¿Entró en razón? Elena se adelantó, temblando de indignación. ¿Qué significa eso? Lucía la miró con desdén absoluto. Significa que mi hijo no va a arruinar su futuro casándose con una maestra de escuela sin apellido ni fortuna. Ustedes nunca fueron de nuestra clase social. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo el amor que había sentido, todas las promesas que Ricardo le había hecho, todas las noches que habían soñado juntos su futuro, todo había sido una mentira. «Ricardo me ama», susurró. Pero incluso ella escuchó lo patético que sonaba. «Ricardo obedece a su familia», Lucía respondió fríamente. «Y su familia decidió que este error termina aquí». Los invitados comenzaron a levantarse, algunos murmurando disculpas, otros simplemente escapando del espectáculo incómodo. En cuestión de minutos, la catedral que había estado llena de esperanza se convirtió en un mausoleo de sueños rotos. Valeria permaneció paralizada en la entrada. Su vestido de novia que había tardado meses en pagar, ahora se sentía como una mortaja. Las flores que había elegido con tanto cuidado parecían burlarse de ella. El órgano que debería estar tocando música de celebración permanecía mudo. «Valeria, vámonos». Camila intentó tomarla del brazo, pero ella no podía moverse. Sus piernas se habían convertido en plomo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre caminaba lentamente por el pasillo central de la catedral. Su ropa estaba hecha jirones, completamente sucia, como si hubiera dormido en las calles durante semanas. Su cabello estaba despeinado y su rostro cubierto de barba descuidada. Los pocos invitados que quedaban se apartaron de él con expresiones de disgusto. «¡Seguridad!», gritó alguien. «Hay un vagabundo en la iglesia». Pero el hombre continuó caminando, sus ojos fijos en Valeria con una intensidad que la dejó sin aliento.
Había algo en su mirada que no encajaba con su apariencia destrozada. Una profundidad, una inteligencia, algo que susurraba que este hombre era mucho más de lo que aparentaba. Padre Alfonso se adelantó intentando interceptarlo. «Hijo, este no es el momento. Padre, por favor». La voz del hombre era sorprendentemente cultivada, completamente incongruente con su aspecto. «Necesito hablar con la novia». Lucía Mendoza dejó escapar una risa cruel. «Perfecto. La maestra sin futuro y el mendigo. Hacen una pareja ideal». El hombre se detuvo frente a Valeria. De cerca, ella pudo ver que sus ojos eran de un color profundo, llenos de una sabiduría que no correspondía con su apariencia. «Señorita», dijo con voz suave pero firme, «sé que no me conoce. Sé que mi apariencia es inapropiada, pero la vi esperando aquí. Vi lo que le hicieron, y no puedo quedarme callado. ¿Quién eres?». Valeria apenas pudo susurrar las palabras. «Mi nombre es Mateo, y tengo una propuesta para usted». El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la catedral podían escucharlo. ¿Una propuesta? ¿De un completo desconocido que parecía haber salido de las calles? «No necesitamos limosna de indigentes». Elena intentó proteger a su hija, pero Mateo levantó una mano. «No es limosna, señora. Es una solución que podría beneficiarnos a ambos». Lucía Mendoza se acercó. Su expresión mostraba una mezcla de asco y diversión. «Esto es ridículo. Valeria, te aconsejo que tomes a tu madre y salgas de aquí con lo poco de dignidad que te queda». Pero algo en los ojos de Mateo mantenía a Valeria paralizada. Había determinación allí, y también algo más. ¿Dolor? ¿Desesperación? No podía descifrarlo. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma. Mateo respiró profundo. «Cásese conmigo. Ahora. Aquí mismo». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Lucía Mendoza se quedó sin palabras. Los pocos invitados que permanecían en la iglesia se congelaron, incrédulos. «¿Estás loco?». Camila finalmente rompió el silencio. «Valeria, este hombre está claramente... ¿perturbado? ¿Desesperado?». «Sí, ambas cosas». Mateo interrumpió sin quitar los ojos de Valeria. «Pero también soy sincero. Necesito casarme hoy. Usted necesita no salir de esta iglesia como la novia abandonada que será el chisme de toda la ciudad. Esto es una locura». Elena intentó alejar a su hija, pero Valeria levantó una mano deteniéndola. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Por qué necesitas casarte hoy?». Por primera vez, Mateo pareció dudar. Sus ojos se desviaron brevemente antes de volver a encontrarse con los de ella. «Porque si no lo hago, perderé todo lo que me queda en este mundo. Y porque vi en sus ojos el mismo tipo de desesperación que siento yo». Lucía Mendoza estalló en carcajadas. «Esto es mejor que cualquier telenovela. La maestra rechazada casándose con un vagabundo. Por favor, hágalo. No puedo esperar a contarle a mi hijo». Esas palabras, ese veneno, fue lo que hizo que algo se rompiera dentro de Valeria. Ricardo la había abandonado. Su familia política la había humillado públicamente. 300 personas la habían visto ser destruida en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. ¿Qué más podía perder? «Está bien», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Lo haré». «Valeria, no». Elena y Camila gritaron al unísono, pero Valeria caminó hacia el altar, sus pasos resonando en la catedral ahora casi vacía. Mateo la siguió, y a pesar de su apariencia destrozada, caminaba con una dignidad que contradecía completamente su aspecto exterior. Padre Alfonso los miraba completamente perplejo. «Hija, esto no es algo que puedas decidir en un momento de dolor emocional». «Padre, tiene todos los documentos necesarios aquí, ¿verdad?», Mateo preguntó. «Los papeles estaban preparados para una boda hoy. Solo necesita cambiar el nombre del novio. Esto es completamente irregular, pero no es ilegal», Mateo insistió. «Ambos somos adultos, ambos estamos en nuestro sano juicio, ambos necesitamos esto». Valeria miró a este extraño que estaba ofreciendo salvarla de la peor humillación de su vida. Había algo en él que gritaba que había más en esta historia, muchos más secretos escondidos bajo esas ropas destrozadas. «¿Prometes no lastimarme?», preguntó, sintiendo lágrimas rodando por sus mejillas. Mateo la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Prometo que nunca le haré el tipo de daño que ese cobarde le hizo hoy».
No era exactamente la promesa de amor que había soñado, pero en ese momento era suficiente. Padre Alfonso suspiró profundamente. «Que Dios me perdone por esto», murmuró, abriendo el libro de ceremonias. Y así, en una catedral casi vacía, con testigos que la miraban con lástima y burla, Valeria Torres se casó con un completo desconocido, cubierto de harapos. No sabía que acababa de unir su destino al hombre más poderoso del país. No sabía que esas ropas destrozadas escondían secretos que cambiarían su vida para siempre. No sabía que en su peor día había tomado la decisión que la llevaría a descubrir lo que realmente significa el amor verdadero. Cuando Mateo levantó el velo y la miró a los ojos, Valeria vio algo que la dejó temblando. Una promesa silenciosa de que nada volvería a ser como antes. «Puede besar a la novia», dijo Padre Alfonso con voz resignada. Mateo se inclinó lentamente, y cuando sus labios tocaron los de Valeria, ella sintió una corriente eléctrica que no había sentido nunca con Ricardo. Afuera de la catedral, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores imposibles. Dentro, una nueva historia estaba comenzando. Una historia que nadie, especialmente Valeria, podía imaginar hacia dónde los llevaría. El silencio dentro del auto era tan denso que Valeria podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sebastián conducía con las manos firmes en el volante, mirando constantemente por el espejo retrovisor, como si esperara que alguien lo siguiera. Mateo permanecía inmóvil a su lado, la mandíbula tensa, los ojos fijos en la oscuridad que los rodeaba. «¡Detén el auto!», Valeria dijo de repente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Señorita, todavía no llegamos. He dicho que detengas el auto», gritó, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza en su voz. «Ahora». Sebastián miró a Mateo, quien asintió levemente. El vehículo se detuvo en el arcén de una carretera oscura, rodeados de árboles que parecían gigantes amenazantes bajo la luz de la luna. Valeria abrió la puerta y salió, el vestido de novia arrastrándose por el suelo polvoriento. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero lo agradeció. Necesitaba pensar, necesitaba respirar, necesitaba entender qué había hecho. «Valeria, por favor, sube al auto». Mateo salió tras ella, manteniendo una distancia respetuosa. «No es seguro estar aquí». «¿No es seguro?». Ella se giró bruscamente. «¿No es seguro? Acabo de subirme al auto de dos completos desconocidos. Me casé con un hombre del que no sé absolutamente nada. Y ahora me estás llevando a quién sabe dónde». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Todo el dolor, la humillación, el miedo acumulado explotó como una represa rota. «Necesitas decirme quién eres. Ahora. Aquí mismo. O juro que camino de regreso a la ciudad y nunca volverás a verme». Mateo respiró profundamente, pasándose una mano por el cabello sucio. En la penumbra, Valeria pudo ver algo en sus ojos que no había notado antes. No era solo desesperación. Era dolor genuino, pérdida. El tipo de sufrimiento que ella misma acababa de experimentar. «Está bien», dijo él lentamente. «Mereces la verdad. Pero por favor, subamos al auto mientras hablo. Hay personas que no pueden encontrarnos aquí». «¿Qué personas?». Como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta, las luces de otro vehículo aparecieron en la distancia, acercándose rápidamente. «¡Al auto! ¡Ahora!». Sebastián gritó con una urgencia que hizo que el estómago de Valeria se retorciera. Mateo la tomó de la mano y corrieron hacia el vehículo. En el momento en que cerraron las puertas, Sebastián aceleró, las llantas chirriando contra el asfalto. «¿Quiénes son?», Valeria preguntó, mirando por la ventana trasera donde las luces los seguían. «Personas que trabajan para mi hermano», Mateo respondió, su voz tensa. «Personas que han estado buscándome durante semanas». El auto que los perseguía aceleró, acortando la distancia. Sebastián giró bruscamente hacia un camino lateral, adentrándose en el bosque por una ruta apenas visible. «Sebastián, ¿estás seguro de este camino?», Mateo preguntó. «Es la única forma de perderlos, joven Mateo». Las ramas golpeaban contra las ventanas mientras se adentraban más y más en la oscuridad. El corazón de Valeria latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Esto no podía estar pasando. Nada de esto podía ser real. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces detrás de ellos
Desaparecieron. Sebastián continuó conduciendo durante varios minutos más antes de detenerse frente a una cabaña que parecía surgir de la nada en medio del bosque. «¡Rápido, adentro!», ordenó el hombre mayor, su voz mostrando una tensión que no había estado allí antes. La cabaña era pequeña pero sorprendentemente acogedora. Una lámpara de aceite iluminaba una sala simple con muebles gastados pero limpios. Mateo cerró las cortinas inmediatamente, asegurándose de que ninguna luz pudiera verse desde afuera. «Ahora», Valeria dijo, su voz temblando pero firme, «vas a decirme exactamente qué está pasando. Y si vuelves a mentirme o a ocultar algo, me voy de aquí aunque tenga que caminar toda la noche». Mateo la miró durante un largo momento, y algo en su expresión cambió. La desesperación dio paso a una resignación que parecía pesar toneladas. «Mi nombre es Mateo Reyes Alcántara», comenzó, y Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ese nombre. Lo había escuchado en las noticias, en las revistas. Era imposible no conocerlo. Los Alcántara, susurró, el conglomerado empresarial más grande del país. Hasta hace algunas semanas, sí. Mateo se dejó caer en una silla, la fatiga evidente en cada línea de su cuerpo, hasta que mi propio hermano decidió que quería todo para él. Sebastián comenzó a preparar café, sus movimientos eficientes pero cargados de emoción contenida. «No entiendo». Valeria se sentó lentamente, todavía procesando la información. Las noticias dijeron que había un escándalo, que el director había robado millones, cometido fraude, traicionado a la empresa familiar. Mateo terminó con una risa amarga. «Sí, eso es lo que dijeron las noticias, todas mentiras plantadas por Damián». «¿Damián es tu hermano?». «Mi hermano menor. Siempre fue el segundo en la línea de sucesión. Siempre vivió a mi sombra. Y aparentemente, eso lo consumió hasta convertirlo en algo que nunca pensé que podría ser». Mateo se levantó, caminando hacia la ventana, aunque no podía ver nada a través de las cortinas cerradas. Hace meses comenzó a reunirse secretamente con miembros de la junta directiva. Les prometió participaciones más grandes, más poder, más dinero si votaban para expulsarme. Falsificó documentos, sobornó auditores, creó una red completa de mentiras. Pero la policía, los abogados. Damián los compró a todos. Sebastián intervino, su voz llena de desprecio. Tiene dinero suficiente para hacer que la verdad desaparezca y que las mentiras parezcan reales. Valeria observó a Mateo, realmente observándolo por primera vez. Bajo la suciedad y los harapos, había algo innegable en su postura, en la forma en que se movía. Este era un hombre acostumbrado al poder, a tomar decisiones que afectaban miles de vidas. «¿Por qué disfrazarte así?», preguntó. «¿Por qué parecer un vagabundo?». Mateo sonrió tristemente. «Porque es la única forma en que sus hombres no me reconocen. He estado viviendo en las calles, en refugios, en cualquier lugar donde nadie miraría dos veces. Dejé crecer mi barba. Dejé de cuidar mi apariencia. Me convertí en invisible». Se giró para mirarla directamente. «Hasta hoy. Hasta que te vi en esa iglesia y supe que tenía una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?». «Para cumplir con la última condición del testamento de mi abuelo». Sebastián se acercó con 3 tazas de café humeante. El abuelo de Mateo era un hombre tradicional. Creía que nadie debería heredar la fortuna familiar sin haber formado su propia familia primero. Escribió en su testamento que ningún heredero soltero podría reclamar el fideicomiso principal. Mateo explicó. «Es una cantidad de dinero que ni siquiera Damián puede tocar. Dinero suficiente para contratar los mejores abogados, para reunir evidencia, para limpiar mi nombre. Pero tiene un límite de tiempo», Sebastián agregó. «Debe estar casado antes de que termine este mes. Si no lo logra, la fortuna se divide entre instituciones de caridad y Damián gana definitivamente». Valeria sintió que todo comenzaba a tener sentido de una manera retorcida y terrible. «Por eso necesitabas casarte hoy. Por eso apareciste en la catedral». «Sí», Mateo admitió. «Al principio solo era eso, una transacción desesperada. Pensaba en pagar a alguien, convencer a alguien, lo que fuera necesario». Se acercó a ella lentamente, arrodillándose para estar a su altura. «Pero cuando te vi allí, Valeria, cuando vi el dolor en tus ojos y entendí lo que te habían hecho, algo cambió. Vi que ambos habíamos sido traicionados por las personas que más confiábamos.
Y pensé que tal vez esta locura podría tener sentido para ambos. ¿Qué gano yo?, Valeria preguntó, odiando cómo su voz sonaba pequeña y asustada. Dignidad, Mateo respondió simplemente. Ya no serás la novia abandonada. Serás la esposa de Mateo Reyes Alcántara. Y cuando todo esto termine, cuando recupere lo que es mío, te daré un divorcio que te dejará asegurada económicamente por el resto de tu vida. No quiero tu dinero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Entonces, ¿qué quieres? Valeria no tenía respuesta. No sabía qué quería. Hace apenas horas había querido un matrimonio feliz con Ricardo. Ahora, ese sueño estaba destrozado en 1000 pedazos. Necesito ver pruebas, dijo finalmente. Si voy a hacer esto, necesito saber que no estoy ayudando a un criminal. Mateo asintió. Sebastián, trae mi maletín. El hombre mayor desapareció en otra habitación, regresando con un maletín de cuero gastado. De él, Mateo sacó una tablet vieja y varios documentos arrugados. Durante la siguiente hora, Valeria revisó evidencia. Correos electrónicos que mostraban la conspiración de Damián, documentos que probaban cómo había falsificado registros, testimonios de empleados leales que habían sido silenciados o despedidos. Esto es, Valeria sentía náuseas mientras leía. Esto es monstruoso. Mi hermano es ambicioso, Mateo dijo amargamente. Y resulta que la ambición sin moral puede ser más peligrosa que cualquier otra cosa. ¿Por qué no llevas esto a la prensa? ¿A la policía? Porque necesito más. Necesito acceso a los servidores principales de la empresa. Necesito los documentos originales que Damián mantiene en su oficina. Y para eso necesito la herencia que me dará los recursos para contratar el tipo de ayuda que puede infiltrarse y obtener lo que necesitamos. Valeria se puso de pie, caminando hacia el pequeño baño de la cabaña. Necesito un momento, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Se miró en el espejo manchado. Su maquillaje de novia estaba corrido, sus ojos rojos de tanto llorar, su cabello despeinado. Se veía como se sentía, destrozada. Pero mientras se miraba, algo comenzó a cambiar. La mujer en el espejo no era solo una víctima. Podía ser más que eso. Podía tomar control de su propia historia. Cuando salió del baño, encontró a Mateo esperando en el corredor. Si hago esto, comenzó, tengo condiciones. Las que quieras. Honestidad absoluta, sin más secretos. Acordado. Dormitorios separados. Respeto total por mi espacio. Por supuesto. Y cuando esto termine, me dejas ir sin drama, sin intentar convencerme de quedarme. Mateo extendió su mano. Tienes mi palabra. Cuando sus manos se tocaron, Valeria sintió una chispa que la hizo estremecer. No era amor. No podía ser. Pero era algo. Algo que la asustaba tanto como la intrigaba. Hay una cosa más que necesitas saber, Mateo dijo, sin soltar su mano. Mañana tenemos que aparecer en público. Damián necesita ver que estoy vivo, casado y listo para reclamar lo que es mío. ¿Dónde? En la sede de Grupo Empresarial Alcántara. Vamos a entrar por la puerta principal como si nunca hubiera pasado nada. Estás loco. Te arrestarán en el momento en que te vean. No si tengo una esposa legítima a mi lado. No si llego con abogados y evidencia. No si lo hago enfrente de todos los medios de comunicación del país. Valeria sintió vértigo. ¿Quieres convertir esto en un espectáculo público? Es la única forma. Damián ha controlado la narrativa durante demasiado tiempo. Es hora de que yo controle la mía. ¿Y esperas que simplemente te acompañe? ¿Que sonría para las cámaras como si esto fuera normal? Mateo se acercó, y ella pudo ver cada detalle de su rostro a pesar de la suciedad que lo cubría. Espero que seas tan valiente mañana como lo fuiste hoy cuando aceptaste casarte conmigo. Hoy estaba desesperada. Y mañana estarás empoderada. Porque mañana, Valeria, vamos a cambiar todo. Esa noche, mientras yacía en la pequeña cama de la cabaña, Valeria escuchó sonidos que venían de la sala. Se levantó silenciosamente, asomándose por la puerta entreabierta. Mateo estaba frente a un espejo pequeño, afeitándose la barba con cuidado. Con cada pasada de la navaja, un rostro diferente emergía. Un rostro que ella había visto en revistas, en noticias, en portadas de periódicos financieros. Cuando terminó, se quedó mirando su reflejo con una expresión que le rompió el corazón a Valeria. Era como si estuviera viendo a un fantasma.
a la versión de sí mismo que había perdido. ¿Todavía estoy aquí?, lo escuchó susurrar. ¿Todavía soy él? Valeria volvió silenciosamente a la cama, pero el sueño no llegó. Había visto algo en ese momento que Mateo no había querido mostrarle. Vulnerabilidad, miedo. La parte de él que se preguntaba si podría recuperar lo que había perdido, o si había perdido más que solo dinero y poder. Si había perdido parte de sí mismo que nunca podría recuperar. El amanecer llegaría pronto, y con él, el día que lo cambiaría todo. El amanecer rompió a través de las cortinas de la cabaña, con una luz dorada que parecía prometer algo nuevo. Valeria despertó sobresaltada, por un momento sin saber dónde estaba. Luego todo regresó. El altar, Ricardo, Mateo, la verdad imposible. Se levantó y caminó hacia la pequeña sala, deteniéndose en seco al ver la figura frente a la ventana. No era el vagabundo de ayer. Mateo estaba completamente transformado. Llevaba un traje oscuro que le quedaba perfectamente. El cabello peinado hacia atrás, revelando facciones aristocráticas que quitaban el aliento. La barba había desaparecido completamente, mostrando una mandíbula fuerte y labios que ahora sonreían levemente mientras miraba por la ventana. Era devastadoramente apuesto. «Buenos días», dijo sin girarse, como si hubiera sentido su presencia. Sebastián consiguió ropa apropiada. «Hay algo para ti también en el dormitorio». Valeria no pudo responder inmediatamente. Este hombre no se parecía en nada al desconocido en harapos que había aparecido en la catedral. Este era alguien que claramente pertenecía a portadas de revistas, a salas de juntas donde se tomaban decisiones que movían millones. ¿Valeria? Mateo finalmente se giró y sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos, una chispa que hizo que el corazón de ella latiera más rápido. «Eres diferente», logró decir. «Este es quien solía ser», respondió él, una sombra cruzando su rostro, antes de que todo se derrumbara. El teléfono de Valeria vibró en ese momento rompiendo la tensión. Era el 10º mensaje de su madre. El pánico era palpable incluso en texto. «Necesito llamarlas», dijo, mostrándole la pantalla. «Mi madre y Camila deben estar desesperadas». «Por supuesto. Pero Valeria...» Mateo se acercó. «Ten cuidado con lo que dices. No sabemos si Damián está monitoreando llamadas». Ella asintió, saliendo al pequeño porche de la cabaña. El aire fresco de la mañana le dio coraje mientras marcaba el número de su madre. «¡Valeria!», Elena respondió antes del segundo timbre, su voz quebrada. «Dios mío, hija, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Camila y yo hemos estado despiertas toda la noche». «Mamá, estoy bien», Valeria dijo, sintiendo lágrimas amenazando con caer. «Siento no haber llamado antes. Todo pasó tan rápido. Ese hombre, Mateo, ¿te ha hecho daño?» «No, mamá. Él es complicado, pero estoy segura. Te prometo que estoy segura». Escuchó a Camila gritando en el fondo, exigiendo el teléfono. Segundos después, su mejor amiga estaba en la línea. «Valeria Torres, más te vale tener una explicación increíble para todo esto», Camila dijo, tratando de sonar enojada, pero su alivio era evidente. «¿Sabes el susto que nos diste?» «Lo sé, lo siento. Pero Camila, necesito que confíes en mí. Mateo no es quien pensamos. Él es». «¿Mateo Reyes Alcántara?», Camila interrumpió. «Sí, lo busqué en internet anoche. Valeria, ¿tienes idea de quién es ese hombre?» «Ahora sí, y es por eso que necesito pedirte algo, a ti y a mamá. Lo que sea, lo sabes. Vayan a mi apartamento. Busquen mi vestido azul, el que compré para la entrevista de trabajo del año pasado, y mis zapatos negros. Sebastián pasará a recogerlos en 1 hora. ¿Para qué necesitas? Porque hoy voy a aparecer en público como la esposa de Mateo Reyes Alcántara. Y necesito verme como si perteneciera a ese mundo». El silencio en la línea fue absoluto. Luego, para su sorpresa, Camila rió. No una risa nerviosa, sino genuina. «Valeria, ayer te casaste con un vagabundo en una iglesia vacía. Hoy vas a enfrentar al mundo como esposa de un millonario. Esta es oficialmente la semana más loca de tu vida. No tienes idea. Pero si esto es lo que necesitas hacer, te apoyamos. Tu madre y yo estaremos ahí. Siempre». Cuando Valeria volvió a entrar, encontró a Mateo y Sebastián revisando documentos en la pequeña mesa. «Mi gente está lista», Sebastián decía. 3 abogados, 2 expertos en medios
y un equipo de seguridad privada. Todos leales a usted, joven Mateo, no a su hermano. ¿Y los periodistas? Confirmados. 5 medios principales estarán en la entrada del edificio Alcántara a las 10. No saben exactamente qué van a presenciar, solo que habrá una declaración importante. Mateo asintió. Luego miró a Valeria. ¿Todo bien con tu familia? Asustadas pero enteras. Sebastián necesita pasar por mi apartamento. Ya escuché. El hombre mayor sonrió. Saldré inmediatamente. 1 hora después, Valeria estaba frente al pequeño espejo de la cabaña, casi sin reconocer su propio reflejo. El vestido azul le quedaba perfectamente, elegante, pero no ostentoso. Sebastián había traído también un collar simple, pero claramente caro, un préstamo de la colección familiar Alcántara. «Estás hermosa», Mateo dijo desde la puerta, y había algo en su voz que hizo que Valeria se sonrojara. «Me siento como una impostora. Ayer te sentiste como una novia abandonada. Hoy eres la esposa de un Alcántara. Ambas son verdad, Valeria. Pero hoy, elegimos qué verdad mostramos al mundo». Subieron al auto, esta vez uno diferente. Un sedán negro elegante que gritaba poder y dinero. Sebastián conducía mientras Mateo y Valeria se sentaban atrás, el espacio entre ellos cargado de tensión. «Cuando lleguemos», Mateo explicó, «habrá caos. Damián no esperaba que yo apareciera, mucho menos casado. Va a intentar hacer que nos saquen del edificio. Y si lo logra, no lo hará. Porque técnicamente, todavía soy accionista de Grupo Alcántara. Pueden haberme expulsado de la junta directiva, pero no pueden impedirme entrar al edificio corporativo. No legalmente. ¿Y los cargos? ¿El fraude que te acusan? Nunca fui formalmente arrestado. Solo acusado públicamente. Damián se aseguró de que la narrativa me destruyera antes de que pudiera defenderme. Pero hoy, eso cambia. El auto se detuvo a 2 cuadras del edificio Alcántara. Ya podían ver las cámaras, los reporteros, la multitud que se había reunido ante el rumor de algo importante. «Última oportunidad», Mateo dijo mirándola intensamente. «Todavía puedes bajarte. Esto va a ser brutal». Valeria pensó en Ricardo, en cómo la había abandonado sin siquiera tener el valor de decírselo a la cara. Pensó en Lucía riéndose de ella frente a 300 personas. Pensó en todas las veces que había sido subestimada, ignorada, tratada como si no importara. «No voy a bajarme», dijo con voz firme. «Vamos a terminar lo que empezamos». Cuando salieron del auto, el rugido de los periodistas fue instantáneo. «¡Señor Reyes! ¡Señor Alcántara!» «¿Es cierto que va a hacer una declaración? ¿Quién es la mujer que lo acompaña?» Mateo tomó la mano de Valeria, entrelazando sus dedos con firmeza. Ella sintió esa corriente eléctrica otra vez, pero esta vez no la asustó. La fortaleció. Caminaron hacia la entrada principal del edificio más imponente que Valeria había visto. Todo era cristal y acero, gritando riqueza y poder. Los guardias de seguridad se tensaron al verlos acercarse. «Señor», uno de ellos se adelantó, claramente incómodo. «Tengo órdenes de no permitirle la entrada». «¿Órdenes de quién?», Mateo preguntó con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Del director actual, señor Damián Reyes». «Entiendo. Pero verás, soy accionista mayoritario individual de esta empresa. Y esta señora es mi esposa. Así que o nos dejas pasar, o explicas frente a todas estas cámaras por qué estás violando los derechos legales de un accionista». El guardia miró a las cámaras que capturaban cada segundo, luego a Mateo, luego de vuelta a las cámaras. Finalmente, dio un paso atrás. «Adelante, señor». Las puertas automáticas se abrieron, y Valeria sintió como si estuvieran entrando en la boca de un dragón. El lobby era espectacular, todo mármol y modernidad. Empleados se detuvieron a mitad de sus tareas, mirando boquiabiertos al hombre que había sido públicamente destruido semanas atrás. «¿Es él? ¿Mateo Reyes?» Pensé que estaba escondido. «¿Quién es esa mujer?» Los murmullos crecían como una ola mientras avanzaban hacia los elevadores. Sebastián apareció detrás de ellos con 3 personas en trajes formales. Los abogados. «Piso ejecutivo», Mateo ordenó cuando las puertas del elevador se cerraron. El ascenso fue silencioso, pero Valeria podía sentir el corazón de Mateo latiendo rápido. Estaba nervioso, aunque su cara no lo mostrara. Apretó su mano un poco más fuerte. «Gracias», él susurró, «por estar aquí». «Hiciste un trato conmigo», respondió ella. «Y yo cumplo mis promesas».
Las puertas se abrieron directamente en el piso ejecutivo. Era incluso más impresionante que el lobby, con obras de arte originales en las paredes y una vista panorámica de la ciudad a través de ventanas enormes. Y allí, saliendo de la oficina principal con una sonrisa arrogante en el rostro, estaba Damián Reyes Alcántara. Era casi idéntico a Mateo, quizás un poco más bajo, con el mismo cabello oscuro pero peinado de manera diferente. Vestía un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Valeria, pero había algo en sus ojos que lo diferenciaba de su hermano. Algo frío, calculador, cruel. «Mateo», dijo con una voz que goteaba veneno disfrazado de dulzura. «Qué sorpresa tan inesperada». «Damián», Mateo respondió, su voz como hielo. «Sorprendente es quedarse con el escritorio de tu hermano antes de que el cuerpo esté frío». «El cuerpo metafórico, espero», Damián rió. «Después de todo, aquí estás. Y con compañía, veo». Sus ojos se posaron en Valeria con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Había algo depredador en su mirada que le revolvió el estómago. «Esta es Valeria». Mateo dio un paso adelante, posicionándose sutilmente entre ella y su hermano. «Mi esposa». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los empleados que habían estado fingiendo trabajar se detuvieron completamente. «¿Tu esposa?» Damián parpadeó, la primera grieta genuina en su fachada apareciendo. «Eso es imposible». «¿Imposible por qué?», Sebastián intervino, sacando documentos de su maletín. «Aquí está el certificado de matrimonio, firmado y sellado hace menos de 24 horas. Todo completamente legal». Damián tomó los papeles con manos que temblaban levemente. Mientras leía, su expresión pasó de shock a rabia apenas contenida. «Esto no cambia nada», escupió finalmente. «Sigues siendo un criminal fugitivo». «¿Sigues siendo un criminal?», Mateo interrumpió. «Muéstrame las órdenes de arresto, hermano. Muéstrame los cargos formales». «Oh, espera, no hay ninguno. Solo acusaciones que plantaste en los medios. Hay evidencia que tú fabricaste». Uno de los abogados dio un paso adelante. «Y que estamos preparados para desmantelar en corte, pieza por pieza». La expresión de Damián se endureció. «Seguridad», llamó, su voz resonando por el piso. «Escolten a estos intrusos afuera». «Esos intrusos incluyen a un accionista legítimo». Otro abogado habló. «Si intentas expulsarlos, tendremos una orden judicial en tu escritorio en menos de una hora». Valeria observaba todo como si estuviera viendo una película. Este era un mundo completamente ajeno a ella, un mundo de poder y manipulación que nunca había imaginado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Las puertas del elevador se abrieron y dos figuras familiares salieron, Ricardo y Lucía Mendoza. El estómago de Valeria se hundió. ¿Qué hacían ellos aquí? «Damián», Lucía dijo con voz melosa. «Trajimos los documentos que pediste sobre la fusión con...» Se detuvo al ver a Valeria. Su expresión pasó por una docena de emociones en segundos. Shock, confusión, y luego algo que parecía miedo genuino. «¿Valeria?», Ricardo susurró, su cara perdiendo todo el color. «Hola, Ricardo», Valeria dijo, y se sorprendió de lo firme que sonaba su voz. «Lucía». ¿Qué haces aquí?», Lucía tartamudeó, algo que Valeria nunca había pensado que vería. «Estoy aquí con mi esposo», respondió, y sintió a Mateo tensarse a su lado. Mateo Reyes Alcántara. Quizás lo conozcas. El silencio fue tan denso que se podría cortar con un cuchillo. «Espera», Damián habló lentamente, una sonrisa horrible creciendo en su rostro. «¿Esta es la mujer, la profesora que Ricardo dejó plantada en el altar?» Valeria sintió que la humillación volvía a golpearla, pero entonces sintió la mano de Mateo apretando la suya con fuerza. «Esta es Valeria Torres de Reyes», Mateo dijo con una voz que podría congelar el infierno. «Y si vuelves a hablar de ella con ese tono, te recuerdo que todavía soy tu hermano mayor. Y que hay ciertas líneas que no deberías cruzar». «¿O qué?», Damián se acercó, la amenaza clara en sus ojos. «¿Vas a hacer qué exactamente? No tienes poder aquí. No tienes nada». «Tengo algo que tú nunca podrás comprar», Mateo respondió. «Tengo la verdad, y voy a asegurarme de que todo el mundo la conozca». «¿La verdad?», Damián rió. «La verdad es lo que los medios dicen que es, y yo controlo los medios». «No todos», una voz nueva habló desde el elevador.
Una mujer de unos 50 años salió, con una cámara y un micrófono. Detrás de ella, varios periodistas más. Mariana Vega, Noticias Nacional, se presentó. Es cierto, señor Mateo Reyes, que tiene evidencia de fraude corporativo cometido por su hermano. La expresión de Damián se transformó en pánico puro. ¿Cómo entraron aquí? Seguridad. Entramos con una invitación del accionista Mateo Reyes. Mariana respondió calmadamente. Que, según nuestros registros, tiene todo el derecho de invitar a quien quiera a este edificio. Mateo sacó un USB de su bolsillo, sosteniéndolo en alto para que las cámaras lo capturaran. En este dispositivo, dijo con voz clara y fuerte, hay evidencia de años de malversación, fraude y manipulación corporativa. Evidencia que muestra cómo Damián Reyes fabricó acusaciones contra mí mientras él mismo robaba de la empresa familiar. Eso es mentira, Damián gritó, pero su voz sonaba desesperada. Entonces no tendrás problema con una auditoría independiente. Uno de los abogados sonrió. Una que ya está programada para mañana, autorizada por el resto de la junta directiva que no está en tu bolsillo. Valeria observaba todo desarrollarse, sintiendo que estaba presenciando algo histórico. Pero entonces, notó algo. Ricardo la miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era amor. Era arrepentimiento, dolor, y la realización de que había cometido el error más grande de su vida. Mateo se giró hacia ella, ignorando a todos los demás en la habitación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Valeria, y se dio cuenta de que era verdad. Estoy más que bien. Porque en ese momento, rodeada de caos y confrontación, Valeria entendió algo fundamental. Ya no era la novia abandonada, ya no era la víctima. Era una mujer que había tomado control de su propia historia. Y esto era solo el comienzo. Las cámaras capturaban cada segundo del enfrentamiento. Valeria podía sentir el peso de docenas de ojos sobre ella, pero extrañamente, ya no le importaba. Algo había cambiado dentro de ella en las últimas 24 horas. Ya no era la mujer que se dejaba pisotear. Señor Reyes. Mariana Vega apuntó su micrófono hacia Mateo. ¿Está dispuesto a compartir esa evidencia con el público? Antes de que Mateo pudiera responder, Damián se lanzó hacia adelante, intentando arrebatarle el USB de las manos. Mateo retrocedió ágilmente mientras los guardias de seguridad intervenían, separándolos. «Ese dispositivo contiene información confidencial de la empresa», Damián gritó, su compostura completamente destrozada. «Es robo corporativo. Es evidencia de tus crímenes», Mateo respondió con calma helada, «y ya ha sido entregada a las autoridades correspondientes. Este es solo una copia». «Mentira», Damián escupió. «No tienes acceso a nada. No tienes recursos. Has estado viviendo como un...». Se detuvo, pero el daño estaba hecho. Las cámaras lo habían capturado todo. ¿Cómo un qué?, Mateo preguntó peligrosamente tranquilo. «¿Como un vagabundo? ¿Es a donde me llevaste, hermano? ¿A las calles? Tú te llevaste a ti mismo allí con tus decisiones». «¡Suficiente!», una voz autoritaria cortó el aire. Todos se giraron hacia el elevador, donde un hombre mayor con cabello completamente blanco salía, apoyándose en un bastón elegante. Vestía un traje impecable y tenía una presencia que llenaba la habitación. «Abuelo», Mateo susurró, su expresión mostrando sorpresa genuina. «Don Arturo». Damián palideció visiblemente. Valeria observó al patriarca de la familia Alcántara acercarse lentamente. Según lo que había leído en internet la noche anterior, se suponía que estaba retirado, viviendo en su hacienda en el campo, sin involucrarse en los negocios. Pensé que dejé muy claro. Don Arturo habló con voz que temblaba de edad, pero resonaba con autoridad absoluta. Que esta empresa era para construir, no para destruir. Para crear familias, no para destrozarlas. «Abuelo, yo puedo explicar», Damián comenzó. «Silencio», el anciano golpeó su bastón contra el suelo. «He estado observando en silencio, esperando que alguno de mis nietos demostrara tener el carácter que esta familia requiere, y lo que he visto me ha llenado de vergüenza». Miró directamente a Damián. «Pensé que cuando tu hermano cayó en desgracia, finalmente tendrías tu oportunidad de demostrar tu valía. En cambio, descubro que tú orquestaste su caída. Eso no es cierto. No me insultes con mentiras». Don Arturo sacó un sobre grueso de su saco. «Tengo aquí un informe completo de investigadores privados. Cada transacción falsa, cada soborno.
cada mentira que plantaste. El silencio en el piso era absoluto. Incluso los periodistas habían dejado de hacer preguntas, capturando este momento histórico. Pero lo que más me decepciona, el anciano continuó, ahora mirando a Mateo, es que tú, mi nieto mayor, no viniste a mí cuando comenzaste a sospechar. Intentaste manejarlo solo, y eso casi destruye todo lo que construí. Abuelo, yo no quería preocuparte. ¿Preocuparme? Tengo 85 años. Ya no me preocupa mucho en este mundo excepto el legado que dejo. Y ese legado estaba siendo destruido mientras yo descansaba en mi hacienda. Don Arturo se giró hacia Valeria, estudiándola con ojos que parecían ver directamente a su alma. Y tú debes ser la joven que mi nieto eligió como esposa. Sí, señor, Valeria respondió, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Valeria Torres de Reyes. El anciano corrigió con una pequeña sonrisa. Dime, niña, ¿amas a mi nieto? La pregunta cayó como una bomba. Valeria sintió que todos en la habitación contenían la respiración. Nosotros, tartamudeó, sin saber qué responder. Es un matrimonio arreglado, ¿verdad? Don Arturo dijo, pero no sonaba acusatorio. Para cumplir con la cláusula de mi testamento. El shock en el rostro de Mateo fue evidente. ¿Cómo supiste? Porque te conozco, muchacho. Y porque Sebastián me llamó ayer en la noche, contándome todo. Sebastián, que había permanecido en silencio cerca del elevador, asintió levemente cuando Mateo lo miró con acusación. Pero aquí está lo interesante. Don Arturo continuó. La cláusula no especifica que el matrimonio debe ser por amor, solo que debe ser legal, y según estos papeles, lo es. Se giró hacia las cámaras. Quiero dejar algo muy claro para todos los presentes. Mateo Reyes Alcántara es mi heredero legítimo. Siempre lo ha sido. Y ahora que ha cumplido con los requisitos de mi testamento, tiene acceso completo a los recursos familiares para limpiar su nombre. «Esto es injusto», Damián explotó. «Él solo se casó para conseguir el dinero. Es una farsa». «Una farsa». Don Arturo lo miró con desprecio. «Como la farsa que tú creaste para destruir a tu propio hermano». Fue entonces cuando Ricardo, que había permanecido petrificado desde que Valeria apareció, dio un paso adelante. «Tengo algo que decir». Su voz temblaba. «Ricardo, no». Lucía intentó detenerlo, pero él se apartó de ella. «No puedo más con esto», Ricardo dijo, mirando a Valeria con ojos llenos de lágrimas. «Valeria, necesitas saber la verdad». El corazón de Valeria comenzó a latir violentamente. «¿Qué verdad?» Ricardo respiró profundamente, como un hombre a punto de saltar de un acantilado. «Damián Reyes me pagó para dejarte en el altar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué?» apenas pudo susurrar. «Hace meses», Ricardo continuó, las palabras saliendo como una cascada. «Damián me contactó. Dijo que necesitaba que alguien mantuviera ocupado a su hermano, distraído mientras él tomaba control de la empresa. Me ofreció dinero, muchos, para acercarme a ti». No puede ser verdad». Valeria retrocedió, sintiendo que el mundo giraba. Investigó a todas las personas en la vida de Mateo. Descubrió que ibas a la misma cafetería que él frecuentaba. Me pagó para encontrarte allí, para cortejarte, para enamorarte. Mateo se adelantó, su rostro una máscara de furia contenida. ¿La usaste como peón para distraerme? Yo no sabía que eras su hermano. Ricardo gritó desesperado. Damián nunca mencionó nombres. Solo dijo que necesitaba mantener ocupado a un hombre importante, que tú eras un obstáculo para sus planes. Valeria sentía que no podía respirar. Todo había sido mentira. Cada momento con Ricardo, cada promesa, cada sueño compartido, todo había sido parte de un plan cruel para lastimar a alguien que ni siquiera conocía. Y el día de la boda, Lucía habló ahora, su voz quebrada. Damián nos dijo que era hora de terminar el juego, que Ricardo tenía que abandonarte públicamente para humillar a su hermano por asociación. Pero yo ni siquiera conocía a Mateo entonces. Valeria susurró. Damián pensó que sí. Ricardo explicó. Pensó que ustedes ya tenían algún tipo de relación. No sabía que nunca se habían conocido realmente. Mateo tomó a Valeria por los hombros, obligándola suavemente a mirarlo. Valeria, yo juro que no sabía nada de esto.
Nunca te había visto antes de ese día en la iglesia. Lo sé, ella dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que tú no tenías nada que ver con esto. Se giró hacia Ricardo, y la rabia que sintió fue tan intensa que la sorprendió. Me usaste. Jugaste con mis sentimientos. Me hiciste creer que me amabas. Me abandonaste en el día más importante de mi vida. ¿Y todo fue por dinero? Valeria, Al principio era solo el dinero. Ricardo tartamudeó. Pero después, yo realmente sentí algo. No te atrevas, Valeria dijo con voz de hielo. No te atrevas a decir que sentías algo real mientras me mentías cada día. Valeria, por favor, aléjate de ella. Una voz familiar gritó desde el elevador. Elena Torres salió, seguida por Camila. Ambas se veían fuera de lugar en ese ambiente corporativo elegante, pero sus expresiones protectoras eran feroces. «Mamá», Valeria corrió hacia ella, y Elena la envolvió en un abrazo que la hizo sentir segura por primera vez ese día. «Oí todo», Elena dijo, mirando a Ricardo con desprecio absoluto. «Sebastián nos llamó y nos dijo que viniéramos inmediatamente». Camila se acercó a Ricardo, y aunque era mucho más pequeña que él, su presencia era intimidante. «Eres basura humana», dijo simplemente, «y espero que nunca encuentres paz con lo que hiciste». Don Arturo golpeó su bastón contra el suelo nuevamente. «Suficiente drama por hoy. Damián Reyes Alcántara queda destituido de todos sus cargos en Grupo Empresarial Alcántara, efectivo inmediatamente». «No puedes hacer eso», Damián gritó. «Puedo y lo hago. Todavía tengo control mayoritario a través del fideicomiso familiar y lo estoy ejerciendo ahora». Se giró hacia Mateo. «En cuanto a ti, tienes trabajo que hacer. Esta empresa está en crisis y necesitas repararla». «¿Estás listo?» Mateo miró a Valeria, que seguía abrazada a su madre. «Abuelo, necesitas cuidar de tu esposa primero», don Arturo dijo sabiamente. «El trabajo puede esperar unas horas. Llévala a casa. Asegúrate de que esté bien. Porque eso es lo que hace un buen hombre, independientemente de cómo comenzó el matrimonio». Mateo asintió, acercándose a Valeria. «¿Quieres irte?» Ella asintió, sin poder hablar. Todo era demasiado. Descubrir que su relación completa con Ricardo había sido una mentira, que había sido usada como peón en un juego que no entendía. Mientras salían del edificio, los periodistas los bombardeaban con preguntas, pero Mateo los ignoró a todos, protegiéndola con su cuerpo mientras se abrían paso hacia el auto. Una vez adentro, con Sebastián conduciendo y Elena y Camila siguiéndolos en otro vehículo, Valeria finalmente se permitió derrumbarse. Los sollozos salieron de lo profundo de su pecho, lágrimas que había estado conteniendo desde que Ricardo la abandonó. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo por pérdida, eran por traición, por manipulación, por haber sido usada de la manera más cruel posible. «Lo siento», Mateo dijo suavemente. «Siento tanto que hayas sido arrastrada a esto». «No es tu culpa», Valeria respondió entre lágrimas. «Ninguno de nosotros sabíamos. Pero pagaste el precio más alto. Tú perdiste». «¿Perdí qué? ¿Un amor que nunca fue real? ¿Un novio que me mintió desde el día que nos conocimos?» Valeria limpió sus lágrimas con furia. «Quizás lo que perdí era una ilusión que necesitaba perder». Mateo la miró con admiración. «Eres increíblemente fuerte». «No me siento fuerte. Me siento destruida». Ser fuerte y sentirse destruida no son mutuamente excluyentes, él dijo gentilmente. De hecho, creo que a menudo van juntos. Sebastián los llevó a una mansión elegante en las afueras de la ciudad. Era la residencia personal de Mateo, a la que finalmente podía regresar ahora que don Arturo había restaurado su posición. Dentro, todo era elegante pero acogedor. Elena y Camila se instalaron en la sala mientras Valeria subía a una de las habitaciones de huéspedes, necesitando estar sola por un momento. Se miró en el espejo, viendo a la mujer que miraba hacia atrás. Ya no era la novia ilusionada. Ya no era la profesora ingenua. Era alguien nuevo, forjado en el fuego de la traición y la verdad. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Puedo entrar? La voz de Mateo sonó desde el otro lado. Adelante. Él entró llevando una taza de té caliente. Pensé que podrías necesitar esto. Gracias. Ella tomó la taza, sintiendo el calor reconfortante. Valeria, quiero que sepas algo, Mateo dijo, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama,
manteniendo una distancia respetuosa. Entiendo si quieres anular el matrimonio. Después de todo lo que has descubierto, después de saber que incluso conocerte fue parte del plan de mi hermano. No, Valeria interrumpió. No voy a anular el matrimonio. Mateo la miró sorprendido. ¿Por qué no? Porque me niego a darles esa satisfacción, ella dijo con voz firme. Damián y Ricardo pensaron que podían usarme como peón. Pensaron que destruirme era una forma de lastimarte a ti. Pero si anulo este matrimonio ahora, les estoy dando exactamente lo que querían. Se puso de pie, mirando a Mateo directamente a los ojos. Además, hicimos un trato. 6 meses. Y yo cumplo mis promesas, incluso cuando otros no cumplieron las suyas. Mateo se levantó, y por un momento, Valeria pensó que iba a abrazarla. Pero se detuvo, manteniendo esa distancia respetuosa que había prometido. Entonces sigamos adelante, dijo. Juntos, Valeria repitió. Y en ese momento, a pesar de todo el dolor y la traición, sintió algo inesperado. Esperanza. Porque si había aprendido algo en las últimas 24 horas, era que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y esta historia estaba lejos de terminar. 3 días después del enfrentamiento en el edificio Alcántara, Valeria se despertó en la mansión de Mateo sintiendo que vivía en un sueño extraño del que no podía escapar. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas enormes de su habitación, iluminando muebles que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en su vida. Se levantó y caminó hacia el balcón, observando los jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde aquí, su antigua vida parecía pertenecer a otra persona. La profesora de literatura que vivía en un apartamento modesto había desaparecido. En su lugar estaba Valeria Torres de Reyes, esposa de uno de los hombres más poderosos del país. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Sebastián entró con una bandeja de desayuno. En la semana que llevaba viviendo allí, el mayordomo se había convertido en un aliado silencioso pero constante. Buenos días, señora Valeria. El señor Mateo tuvo que salir temprano para reuniones con los abogados, pero dejó esto para usted. Era una nota escrita a mano. Tu madre y Camila vienen a almorzar. Siéntete libre de usar cualquier espacio de la casa. M. Valeria sonrió levemente. Mateo había sido increíblemente respetuoso durante esta semana, manteniendo su palabra sobre dormitorios separados y espacio personal. Pero había algo más. Algo que crecía entre ellos en las conversaciones nocturnas frente a la chimenea, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Sebastián, dijo mientras él se disponía a salir, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, señora. Aquella noche, cuando nos persiguieron en el camino, ¿quiénes eran? El rostro del mayordomo se ensombreció. Hombres contratados por el joven Damián. Cuando descubrió que el señor Mateo había aparecido en la boda, envió equipos a buscarlos. Afortunadamente, yo conocía rutas que ellos no. ¿Y ahora? ¿Todavía es peligroso? El joven Damián fue destituido públicamente, señora. Pero un hombre con su ambición no se rinde fácilmente. El señor Mateo ha contratado seguridad adicional. Usted está protegida. Las palabras deberían haberla reconfortado, pero en cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Más tarde esa mañana, mientras Valeria tomaba café en la terraza, su teléfono vibró con una notificación de noticias. El titular la hizo quedarse sin aliento. Escándalo Mendoza. Empresario y madre enfrentan cargos por conspiración. Abrió el artículo con manos temblorosas. Había fotos de Ricardo siendo escoltado por autoridades, su rostro oculto detrás de manos esposadas. Lucía caminaba detrás de él, su expresión arrogante finalmente reemplazada por miedo genuino. Tras las revelaciones públicas de la semana pasada, leía el artículo. Ricardo Mendoza y su madre Lucía enfrentan múltiples cargos por conspiración para cometer fraude corporativo y extorsión. Fuentes cercanas indican que Damián Reyes Alcántara ofreció pagos sustanciales a cambio de servicios para desestabilizar a su hermano. Valeria dejó el teléfono, sintiendo una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Justicia. ¿Pero qué precio había pagado por ella? ¿Malas noticias? Elena apareció en la terraza, seguida por Camila. Habían llegado temprano. Mamá. Valeria se levantó para abrazarla. Pensé que vendrían al mediodía. No podíamos esperar más.
Camila dijo, sentándose y mirando alrededor con ojos enormes. Valeria, esta casa es un palacio. Es la casa de Mateo, ella corrigió automáticamente. Es tu casa también ahora. Elena dijo suavemente, tomando la mano de su hija. ¿Cómo estás realmente, mi amor? No me des respuestas automáticas. Valeria sintió lágrimas amenazando con caer. No lo sé, mamá. Hace una semana era una profesora común. Ahora soy la esposa de un hombre que apenas conozco, viviendo en una mansión, con guardias de seguridad porque un hombre peligroso podría querer lastimarme. ¿Mateo te ha tratado bien?, Camila preguntó con tono protector. Demasiado bien, Valeria admitió. Respeta todos nuestros acuerdos. Es amable, considerado, y eso hace todo más complicado. Pues ¿por qué complicado? Porque debería ser solo un acuerdo comercial. Pero cuando hablamos por las noches, cuando me mira como si realmente le importara, siento cosas que no debería sentir. Elena y Camila intercambiaron miradas significativas. Hija, el corazón no sigue contratos, Elena dijo sabiamente. Antes de que Valeria pudiera responder, Sebastián apareció con expresión urgente. Señora Valeria, el señor Mateo llamó. Necesita que vaya a su oficina inmediatamente. Dice que es urgente. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Pasó algo? No lo dijo, pero sonaba preocupado. Valeria se disculpó con su madre y amiga, prometiendo volver pronto. Sebastián la condujo al estudio de Mateo en el segundo piso, donde él la esperaba junto a 3 hombres que ella no conocía. «Valeria». Mateo se acercó inmediatamente tomando sus manos. El gesto la sorprendió por su familiaridad. «Estos son mis abogados principales. Hay algo que necesitas saber». Uno de los abogados, un hombre de unos 60 años con expresión seria, habló. «Señora Reyes, hemos recibido información de que Damián Reyes está preparando una demanda para invalidar el testamento de don Arturo. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo». El abogado continuó. «Está argumentando que el matrimonio de ustedes fue fraudulento, diseñado únicamente para cumplir con las cláusulas del testamento sin intención real de formar una familia». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero eso es exactamente lo que fue. Legalmente, eso no importa. Otro abogado intervino. El testamento no especifica que debe haber amor romántico, solo un matrimonio legal, y el suyo lo es. Sin embargo, el primer abogado continuó. Damián está contratando investigadores privados. Van a intentar probar que ustedes nunca han vivido como esposos reales, que duermen en habitaciones separadas, que no hay intimidad real. ¿Nos están espiando?, Valeria preguntó horrorizada. Posiblemente. Por eso mi siguiente recomendación va a sonar invasiva. El abogado miró incómodo. Necesitamos que ustedes aparezcan públicamente como una pareja real. Necesitamos evidencia fotográfica de afecto genuino. Y necesitamos que esa evidencia sea creíble. Mateo se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. Están pidiendo que actuemos como si estuviéramos enamorados. No solo eso, el tercer abogado agregó. Mi abuelo incluyó una cláusula que nadie conocía excepto él y yo. Acabo de recibir documentos de su abogado personal fallecido. En 6 meses desde la fecha de su boda, deberán presentarse ante un juez y testificar bajo juramento sobre la naturaleza genuina de su relación. ¿Testificar sobre qué exactamente?, Valeria preguntó, aunque temía la respuesta. Sobre si hay amor real entre ustedes. El juez tiene autoridad para interrogarlos por separado, hacer preguntas sobre su vida íntima, sobre sus sentimientos más profundos. Si determina que el matrimonio es una farsa, el fideicomiso se disuelve completamente. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria miró a Mateo, quien la miraba de vuelta con una expresión que no podía descifrar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, Mateo preguntó finalmente. 5 meses más. La audiencia está programada para finales de ese mes. Los abogados se retiraron, dejándolos solos. Mateo caminó hacia la ventana, su espalda tensa. Valeria, lo siento. Cuando hicimos este acuerdo, pensé que sería simple. 6 meses, nos separamos. Cada uno sigue su vida. No sabía sobre esta cláusula. No es tu culpa, ella dijo suavemente. Tu abuelo quería asegurarse de que el matrimonio fuera real. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? ¿Cómo fingimos amor ante un juez que puede hacer cualquier pregunta? No lo sé, Valeria admitió. Pero Mateo, hay algo más que necesitas saber. Se detuvo.
preguntándose si debería contarle sobre lo que don Arturo le había dicho en el hospital. El anciano le había revelado este secreto directamente, sabiendo que ella tendría que decidir cuándo y cómo compartirlo. Antes de que pudiera continuar, el teléfono de Mateo sonó urgentemente. «Es el hospital», dijo con voz tensa contestando. «¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo?» «Voy inmediatamente». Colgó, su rostro completamente pálido. «Es mi abuelo. Tuvo un colapso severo. Los doctores dicen que no tiene mucho tiempo». El viaje al hospital fue un borrón de luces y sonidos. Cuando llegaron, encontraron el área de cuidados intensivos llena de familiares Alcántara. Y allí, sentado solo en una esquina, estaba Damián. Se veía diferente. El traje impecable había sido reemplazado por ropa casual arrugada. Tenía ojeras profundas, y su expresión ya no era arrogante. Era la cara de un hombre que había perdido todo. Cuando vio a Mateo, se puso de pie lentamente. «Hermano». Su voz salió quebrada. «El abuelo está pidiendo por ti». Mateo pasó junto a él sin decir palabra, entrando a la habitación donde don Arturo yacía conectado a múltiples máquinas. Valeria lo siguió, su corazón latiendo dolorosamente. El anciano se veía frágil, como si un soplo de viento pudiera llevárselo. Pero cuando vio a Mateo, sus ojos se iluminaron levemente. «Muchacho», susurró. «Valeria, ¿está ella aquí también?» «Estoy aquí, don Arturo». Valeria se acercó, tomando su mano arrugada. «Bien, bien». Él tosió débilmente. Necesito que me prometan algo». «Lo que sea, abuelo», Mateo dijo, lágrimas rodando por sus mejillas. «Prometan que van a intentarlo, que van a darle una oportunidad real al amor. No por el dinero, no por el testamento, por ustedes». Miró a Valeria con ojos que parecían ver directamente a su alma. Valeria recordó aquella tarde en la hacienda, cuando don Arturo la había llamado a solas. «Recuerda lo que hablamos en aquella visita, niña. Ahora depende de ti qué hacer con él». Valeria sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Don Arturo, yo...» «No digas nada ahora», él interrumpió suavemente. Solo promete que lo intentarás. Ambos». Mateo miró a Valeria, confusión y preocupación en sus ojos. ¿De qué secreto habla? Pero antes de que ella pudiera responder, los monitores comenzaron a sonar alarmantemente. Enfermeras corrieron hacia adentro, empujándolos fuera de la habitación. «Por favor, salgan», una enfermera ordenó. «Ahora». Valeria y Mateo fueron forzados al corredor, donde toda la familia Alcántara esperaba con expresiones tensas. Damián se había levantado, mirando la puerta cerrada con desesperación. «¿Qué está pasando?», una mujer mayor que Valeria no conocía preguntó. «No lo sé», Mateo respondió, su voz ronca. Segundos después, el sonido que todos temían llenó el corredor. El tono continuo y plano del monitor cardíaco. Una doctora salió, su expresión grave. «Lo siento mucho», dijo simplemente. «Hicimos todo lo posible». Don Arturo Alcántara había muerto. El llanto estalló por todo el corredor. Damián se derrumbó contra la pared, sollozando sin control. Mateo permaneció paralizado, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Valeria lo tomó de la mano, apretándola con fuerza. Él la miró, y en sus ojos vio dolor devastador mezclado con algo más. Una pregunta silenciosa sobre el secreto que su abuelo había mencionado. Pero ahora no era el momento. Mientras la familia se reunía alrededor, llorando y consolándose mutuamente, Valeria cargaba con el peso del secreto que cambiaría todo. En 5 meses, tendrían que convencer a un juez de que su amor era real. Pero, ¿cómo podían hacer eso cuando ni siquiera ellos sabían si lo era? Y más importante, ¿debía contarle a Mateo sobre la cláusula que don Arturo le había revelado? ¿O debería dejar que el amor creciera naturalmente, sin la presión de saber que todo dependía de él? Mientras salían del hospital esa noche, Valeria tomó una decisión. No le diría nada todavía. Si el amor iba a crecer entre ellos, tenía que ser real. No forzado por el miedo a perderlo todo. Pero el tiempo corría, y Damián, sentado solo en ese corredor, había tenido una expresión en su rostro que Valeria reconoció. No era solo dolor por la muerte de su abuelo, era determinación. La guerra estaba lejos de terminar, y esta vez las apuestas eran mucho más altas.
El funeral de don Arturo Alcántara fue como una escena de película. La catedral estaba repleta de las personas más poderosas del país, todos vestidos de negro, todos fingiendo dolor que la mayoría no sentía. Valeria observaba desde el segundo banco. Mateo a su lado con expresión inescrutable. 3 días habían pasado desde la muerte del patriarca. 3 días en los que Mateo apenas había dormido, enterrado en documentos legales y preparativos. 3 días en los que Valeria había cargado sola con el peso del secreto que don Arturo le había confiado. «¿Estás bien?», susurró ella, tomando su mano discretamente. Mateo la miró, y en sus ojos ella vio algo que la sacudió. No era solo dolor, era gratitud, como si su simple presencia fuera el único ancla manteniéndolo conectado a la realidad. «Gracias por estar aquí», respondió en voz baja. «No tenías que...». «Sí tenía». Valeria interrumpió suavemente. «Somos una pareja, ¿recuerdas? Aunque sea solo en papel». Algo pasó entre ellos en ese momento. Una conexión que iba más allá de cualquier contrato, y ambos lo sintieron. El sacerdote comenzó la homilía, pero Valeria apenas escuchaba. Sus ojos se desviaron hacia el otro lado del pasillo, donde Damián estaba sentado solo, completamente aislado del resto de la familia. Se veía demacrado, con ojeras profundas y manos temblorosas, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, ella vio algo que la heló hasta los huesos. No era dolor, era cálculo. Damián estaba planeando algo. Después de la ceremonia, en el cementerio, mientras el ataúd de don Arturo descendía lentamente a la tierra, algo inesperado sucedió. Damián se acercó a Mateo. «Hermano», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo, a solas». Mateo se tensó inmediatamente. «No tenemos nada que hablar. Por favor». Y había algo genuino en la súplica de Damián que hizo que todos los presentes se detuvieran. «Solo 5 minutos, te lo ruego». Valeria apretó la mano de Mateo, lista para defenderlo, pero él negó suavemente con la cabeza. «Está bien», dijo. 5 minutos. Los hermanos se alejaron hacia un área más privada del cementerio, dejando a Valeria observándolos desde la distancia. No podía escuchar lo que decían, pero podía ver el lenguaje corporal. Damián hablaba intensamente, gesticulando. Mateo permanecía inmóvil, escuchando. Entonces, para su total sorpresa, vio lágrimas rodando por el rostro de Damián. Lágrimas reales. «Interesante, ¿verdad?», una voz dijo a su lado. Era Sofía Alcántara, la tía que había hecho comentarios velados en el hospital. «¿Qué quiere decir?». Damián llorando. Sofía sonrió fríamente. «Es buen actor, siempre lo ha sido. Pero tú, querida, pareces inteligente. ¿Realmente crees que un hombre como él tiene remordimientos?». «No sé qué creer», Valeria respondió honestamente. «Entonces déjame darte un consejo». Sofía se acercó, su voz bajando a un susurro. «El testamento de don Arturo será leído mañana, y hay cláusulas que nadie conoce. Cláusulas que podrían cambiar todo». «¿Qué tipo de cláusulas?». «El tipo que determina quién realmente merece la fortuna Alcántara». La mujer mayor sonrió enigmáticamente. «¿Y quién solo está fingiendo merecer?». Antes de que Valeria pudiera preguntar más, Sofía se alejó, dejándola con más preguntas que respuestas. Mateo regresó minutos después, su expresión indescifrable. «¿Qué quería?», Valeria preguntó. «Disculparse», Mateo dijo lentamente, como si no creyera sus propias palabras. Dijo que la muerte del abuelo le hizo ver lo que había hecho, que quiere hacer las paces. «¿Le crees?». Mateo la miró durante un largo momento. «No lo sé. Parte de mí quiere creer que mi hermano todavía existe en algún lugar bajo toda esa ambición, pero otra parte sabe que podría ser una trampa». Valeria terminó. «Exactamente». Esa noche, de vuelta en la mansión, Valeria no podía dormir. Eran casi las 2 de la mañana cuando decidió bajar a la cocina por agua. Encontró a Mateo en la terraza, mirando las estrellas con una copa de vino en la mano. «No podías dormir tampoco», dijo sin girarse, como si hubiera sentido su presencia. «Demasiados pensamientos». Valeria se sentó a su lado, envuelta en una bata. La noche era fresca, pero no incómoda. «¿Quieres hablar de ello?». Valeria respiró profundamente. Era ahora o nunca. «Mateo, hay algo que necesitas saber. Algo que tu abuelo me dijo antes de morir». Él se giró completamente hacia ella, su atención total.
¿Qué te dijo? Me dijo que en 5 meses tendremos que presentarnos ante un juez, y ese juez determinará si nuestro matrimonio es real o no. Ya sé eso. Mateo frunció el ceño. Los abogados me lo explicaron. Pero hay más. Valeria continuó, su corazón latiendo violentamente. Tu abuelo no solo quería que estuviéramos casados legalmente. Quería que encontráramos amor real. Dijo que el juez nos interrogará por separado, que nos hará preguntas sobre nuestros sentimientos más profundos. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo la miraba con una intensidad que la dejaba sin aliento. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque tu abuelo me hizo prometerle algo. Valeria sintió lágrimas amenazando con caer. Me hizo prometer que le daríamos una oportunidad real al amor. No por el dinero, no por el testamento, solo por nosotros. Mateo dejó la copa de vino, acercándose a ella lentamente. Valeria, y no te lo dije porque tenía miedo. Ella continuó, las palabras saliendo como una cascada. Tenía miedo de que si sabías sobre esta cláusula, intentaríamos forzar algo que no puede ser forzado. El amor no funciona así. ¿Y ahora? ¿Por qué me lo dices ahora? Valeria lo miró directamente a los ojos. Porque me di cuenta de algo hoy, viéndote en el funeral, viéndote cargar solo con tanto dolor. ¿Que te diste cuenta? Que ya no estoy fingiendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un peso imposible de ignorar. ¿Qué estás diciendo? La voz de Mateo salió apenas como un susurro. Estoy diciendo que en algún momento de estos días, sin darme cuenta, comencé a sentir algo real. Cuando hablas por las noches sobre tus sueños para la empresa, cuando te preocupas por preguntarme cómo estuvo mi día, cuando respetas cada límite que puse, pero me miras como si fuera lo más valioso del mundo. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, Mateo. Y eso me aterroriza, porque no sé si tú sientes lo mismo, o si solo estoy siendo una tonta otra vez. Mateo no dijo nada. En cambio, levantó su mano lentamente, limpiando sus lágrimas con una ternura que hizo que el corazón de Valeria se quebrara y se reparara al mismo tiempo. Valeria, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. ¿Sabes cuál ha sido la parte más difícil de estos días? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. No tocarte, no besarte. Respetar cada acuerdo que hicimos cuando lo único que quiero es abrazarte y decirte que no estás sola en esto. Se acercó más, sus frentes casi tocándose. Me enamoré de ti el día que te vi exigiendo respuestas en ese auto, cuando te negaste a ser una víctima, cuando decidiste tomar control de tu propia historia. Mateo, pero no dije nada porque pensé que era injusto. Pensé que ya habías sido lastimada suficiente por hombres que te usaban para sus propios fines. No quería ser otro hombre más, pidiéndote algo que no podías dar. Pero yo quiero dártelo, Valeria susurró. Quiero intentarlo. Quiero ver si esto que sentimos puede ser real. Mateo la miró durante un largo momento, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Y entonces, finalmente, Mateo cerró la distancia entre ellos, pero no la besó. En cambio, la envolvió en un abrazo tan lleno de emoción contenida, que Valeria sintió como si todas las piezas rotas dentro de ella finalmente encontraran su lugar. Gracias, él susurró contra su cabello. Gracias por darme una oportunidad que no merezco. La mereces. Ella respondió, abrazándolo más fuerte. Mereces ser amado por quien eres, no por lo que puedes dar. Se quedaron así, bajo las estrellas, dos personas rotas encontrando sanación en los brazos del otro. Pero el momento fue interrumpido por el sonido urgente del teléfono de Mateo. Es Sebastián, dijo, mirando la pantalla con preocupación. A estas horas, contestó, y Valeria vio cómo su expresión cambiaba de paz a horror absoluto en segundos. ¿Qué? ¿Cuándo? Voy inmediatamente. Colgó, mirándola con ojos llenos de pánico. Es tu madre. Está en el hospital. Hubo un accidente. El mundo de Valeria se detuvo. ¿Qué tipo de accidente? Su auto fue sacado de la carretera. Los testigos dicen que fue deliberado. Que otro vehículo la embistió intencionalmente. Valeria sintió que las piernas le fallaban. Mateo la sostuvo, su fuerza siendo el único ancla en un mundo que se desmoronaba otra vez. Damián.
susurró ella. Esto fue Damián. No lo sabemos. Sí lo sabemos, Valeria gritó, el miedo convirtiéndose en furia. Hablaste con él hoy. Le dijiste algo que lo hizo sentir amenazado, y ahora va tras mi familia. Mateo se veía destrozado. Valeria, yo nunca. Necesito verla. Necesito ir al hospital ahora. El viaje fue el más largo de la vida de Valeria. Cada minuto sentía como una hora. Mateo conducía con manos firmes, pero ella podía ver la culpa devorándolo desde adentro. Esto es mi culpa, dijo finalmente. Te arrastré a mi guerra y ahora tu madre... No. Valeria lo interrumpió con voz firme a pesar de las lágrimas. Damián hizo esto. No tú. Nunca tú. En el hospital encontraron a Camila en la sala de espera, su rostro manchado de lágrimas. ¿Cómo está? Valeria preguntó, abrazándola. Está en cirugía. Tiene fracturas múltiples, hemorragia interna. Los doctores no saben si... No pudo terminar la frase, disolviéndose en sollozos. Mateo se alejó, sacando su teléfono. Valeria lo observó hacer una llamada, su voz baja pero llena de autoridad. Quiero todos los videos de seguridad de esa área, quiero testigos, y quiero que encuentres el vehículo que la golpeó. Ahora, colgó, regresando junto a Valeria. Voy a encontrar quién hizo esto, te lo prometo. Ya sé quién lo hizo. Valeria dijo, su voz como hielo. La pregunta es cómo lo probaremos. Pasaron horas que parecieron eternidades. Finalmente, un cirujano salió, su expresión cansada pero no derrotada. La cirugía fue exitosa, dijo, y Valeria sintió que podía respirar otra vez. Pero las próximas horas son críticas. Necesita descansar. Solo familia directa puede verla, una persona a la vez. Valeria entró a la habitación de cuidados intensivos, su corazón rompiéndose al ver a su madre tan frágil, tan vulnerable, conectada a tantas máquinas. «Mamá», susurró, tomando su mano, «estoy aquí, y voy a asegurarme de que quien te hizo esto pague». Los ojos de Elena se abrieron lentamente, nublados por medicamentos. «Valeria, mi niña, shh, no hables, solo descansa». El auto salió de la nada, Elena murmuró. «Pero vi al conductor, vi su cara. ¿Lo reconociste?» «No era Damián», Elena dijo confundiendo a Valeria. «Era una mujer que he visto antes en las noticias. Antes de que pudiera decir más, se quedó dormida, los sedantes haciendo efecto». Valeria salió de la habitación, su mente girando. ¿Una mujer? ¿Quién? Encontró a Mateo hablando urgentemente con Sebastián. Cuando la vio, se acercó inmediatamente. «Tenemos el video de seguridad. El vehículo que golpeó a tu madre está registrado a nombre de...» Se detuvo, su expresión mostrando shock absoluto. «¿A nombre de quién?», Valeria exigió. «Sofía Alcántara», Mateo dijo, su voz apenas audible. «Mi tía». El silencio que siguió fue como un trueno. «¿Por qué tu tía querría lastimar a mi madre?». «No lo sé». Mateo se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Pero voy a averiguarlo». Sebastián se acercó, su expresión grave. «Joven Mateo, hay más. La señorita Sofía ha estado reuniéndose con Damián secretamente. Nuestros investigadores tienen fotos. ¿Están trabajando juntos?». Valeria sintió que el mundo giraba. «Parece que sí. Y según los documentos que obtuvimos, Sofía también estaba presente cuando se escribió el testamento de don Arturo. Ella conoce todas las cláusulas». Mateo miró a Valeria, y en sus ojos ella vio furia contenida mezclada con determinación absoluta. «Esto termina ahora», dijo. «Mañana es la lectura del testamento, y voy a asegurarme de que todos los secretos salgan a la luz». Se giró hacia Valeria, tomando sus manos. «Pero necesito que sepas algo. Si seguimos adelante con esto, van a venir por nosotros con todo. Van a intentar probar que nuestro matrimonio es falso. Van a investigar cada momento que hemos pasado juntos». «Que lo hagan», Valeria respondió, su voz firme. «Porque lo que acabo de confesarte en esa terraza era verdad, y voy a gritarlo desde los techos si es necesario». Mateo la miró con admiración y algo más. Algo profundo y real y completamente aterrador en su intensidad. «Entonces juntos», dijo. «Juntos», Valeria respondió. Y mientras el amanecer comenzaba a romper a través de las ventanas del hospital, dos personas que se habían casado por desesperación se dieron cuenta de que habían encontrado algo que ninguno esperaba: amor verdadero.
Pero la guerra apenas comenzaba. Y esta vez, las apuestas incluían no solo fortunas y empresas, incluían sus vidas. La sala de lectura del testamento estaba tensa como una cuerda a punto de romperse. Valeria se sentaba al lado de Mateo, sus manos entrelazadas bajo la mesa, una declaración silenciosa de unidad. Frente a ellos, Damián y Sofía compartían miradas cómplices que ya no molestaban en ocultar. El abogado principal de don Arturo, un hombre severo llamado Dr. Méndez, abrió el sobre sellado con solemnidad. Antes de comenzar, dijo, mirando directamente a Sofía, debo informar que la policía está en camino. Han sido alertados sobre el incidente que involucra a la señora Elena Torres. Sofía palideció visiblemente. No sé de qué habla. Tenemos el video, tía. Mateo interrumpió con voz de acero. Te vimos salir del vehículo después de golpear deliberadamente el auto de mi suegra. ¿Suegra? Damián rió amargamente. Hermano, ambos sabemos que este matrimonio es una farsa. Dejen de fingir. ¿Una farsa? Valeria se puso de pie, su voz temblando no de miedo sino de furia contenida. Dime, Damián, ¿qué sabes tú sobre el amor real? ¿Tú, que traicionaste a tu propia sangre por dinero? Señora Reyes, por favor. Dr. Méndez la invitó a sentarse. Todo quedará claro en un momento. Abrió el testamento y comenzó a leer. Yo, Arturo Alcántara, en pleno uso de mis facultades, declaro lo siguiente. Lo que vino después dejó a todos en shock absoluto. Primera cláusula. Mi nieto Mateo Reyes Alcántara heredará el 60% de la fortuna familiar, siempre y cuando permanezca casado por amor verdadero. No simplemente casado, sino amando genuinamente a su esposa. Imposible de probar, Damián murmuró. Segunda cláusula. El abogado continuó. Damián Reyes Alcántara heredará el 30%, siempre y cuando demuestre remordimiento genuino por sus acciones y busque reconciliación real con su hermano. Damián se quedó congelado. Tercera cláusula. Sofía Alcántara, mi hermana, heredará 10% siempre que no haya cometido ningún acto criminal contra los herederos principales o sus familias. Sofía se levantó bruscamente. ¡Esto es ridículo! Don Arturo estaba senil cuando escribió esto. Hay más. Dr. Méndez sonrió levemente. Don Arturo también dejó una carta que escribió específicamente para ser leída en este momento. Sacó un sobre diferente, con el sello personal de don Arturo. Para mis nietos y mi hermana, leyó en voz alta. Si están escuchando esto, es porque ya no estoy con ustedes. Pero quiero que sepan que vi todo. Vi cómo Damián conspiró, cómo Sofía lo ayudó, cómo ambos intentaron destruir a Mateo. Damián y Sofía se miraron, el pánico evidente en sus rostros. También vi algo más hermoso, continuaba la carta. Vi cómo Mateo, en su momento más oscuro, encontró no solo una aliada, sino un alma gemela. Vi cómo Valeria, después de ser traicionada por quien creía amar, tuvo el coraje de abrirse nuevamente. Valeria sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Mateo, hijo, si realmente amas a esta mujer, lucha por ella. No por el dinero, no por la empresa. Lucha porque el amor verdadero es lo único que vale la pena en este mundo. Y Valeria, la carta continuó. Si estás escuchando esto, significa que mi nieto tuvo la suerte que merecía. Cuídalo. Él ha olvidado cómo ser amado. Enséñale nuevamente. El silencio en la habitación era absoluto. Finalmente, Dr. Méndez dijo, don Arturo dejó instrucciones específicas. Si hay evidencia de que Sofía o Damián han cometido actos criminales para obtener la herencia, pierden todo. Y sus acciones quedan sujetas a proceso legal completo. Como si hubiera sido coreografiado, la puerta se abrió. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por Sebastián con una tablet en mano. Tenemos todo, Sebastián dijo, mostrando la pantalla. Transferencias bancarias de Sofía a los hombres que persiguieron al señor Mateo. Mensajes entre ella y Damián planeando el accidente de la señora Elena. Y comunicaciones con Ricardo Mendoza, pagándole para destruir a la señorita Valeria emocionalmente. Eso es... Sofía intentó hablar, pero su voz se quebró. Sofía Alcántara. Uno de los oficiales se adelantó. Está bajo arresto por intento de asesinato, conspiración y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras la esposaban, Sofía miró a Mateo con odio puro. Todo esto debería haber sido mío. Yo era la hermana de Arturo, yo merecía...
Merecías respeto. Mateo dijo suavemente. Y lo habrías tenido si no hubieras elegido la codicia sobre la familia. Se giraron hacia Damián, quien permanecía sentado, completamente derrotado. ¿Y yo?, preguntó con voz hueca. Supongo que también voy a ser arrestado. Eso depende, doctor Méndez dijo. Don Arturo dejó una cláusula adicional. Damián tiene la opción de confesar públicamente, devolver todo lo que robó y pasar un año en una institución de rehabilitación psicológica. Si completa el tratamiento y demuestra cambio genuino, podrá mantener 5% de la herencia. O enfrenta cargos criminales completos y pierde absolutamente todo, incluyendo tu libertad por los próximos 15 años. Damián miró a su hermano, lágrimas finalmente cayendo. Mateo, yo... lo siento. Sé que no es suficiente. Sé que nada de lo que diga... Tienes razón, Mateo dijo firmemente. No es suficiente, pero puedes empezar haciendo lo correcto ahora. Damián asintió lentamente. Acepto la rehabilitación. Acepto confesar. Acepto que necesito ayuda. No era el tipo de justicia que las películas mostraban, pero era real. Y tal vez, solo tal vez, había esperanza de redención. 5 meses después, Valeria estaba frente al espejo, ajustando el vestido elegante que usaría para la audiencia con el juez. Su madre, completamente recuperada después de meses de fisioterapia, estaba a su lado. «Estás nerviosa», Elena observó. Aterrorizada, Valeria admitió. «¿Y si el juez no nos cree? ¿Y si piensa que estamos actuando?» Elena tomó las manos de su hija. «Hija, he visto cómo Mateo te mira. He visto cómo tú lo miras a él. Eso no se puede fingir. Pero el juez no ha visto eso. Solo va a vernos hoy, a hacernos preguntas invasivas. Entonces responde con tu corazón», Elena sonrió. «Como siempre has hecho». En la corte, el ambiente era formal pero no hostil. El juez era una mujer de unos 60 años, con ojos penetrantes que parecían ver directamente al alma. «Señor y señora Reyes», comenzó. «Estoy aquí para determinar si su matrimonio cumple con las condiciones establecidas por don Arturo Alcántara. Entiendo que comenzó como un arreglo de conveniencia». «Sí, su señoría», Mateo respondió honestamente. «Pero ustedes afirman que se ha convertido en algo más». Sí, Valeria dijo con voz firme. «Entonces, empecemos». La juez miró sus notas. «Los interrogaré por separado. Señor Reyes, por favor, espere afuera». Mateo apretó la mano de Valeria antes de salir, dándole fuerza silenciosa. «Señora Reyes». La juez se inclinó hacia adelante. «Cuénteme sobre la primera vez que supo que amaba a su esposo». Valeria respiró profundamente. Fue la noche después del funeral de su abuelo. Estábamos en la terraza, bajo las estrellas, y me di cuenta de que cuando hablaba sobre sus sueños, yo quería estar allí para verlos cumplirse. No por obligación, no por contrato, sino porque la idea de un futuro sin él me partía el corazón. ¿Y él ha dicho que la ama? Sí, y más importante, me lo demuestra cada día, en la forma en que respeta mis límites, en cómo cuida a mi madre como si fuera la suya, en los pequeños gestos que nadie ve pero que significan todo. Las preguntas continuaron, profundas e invasivas, pero Valeria respondió cada una con honestidad brutal. Luego fue el turno de Mateo. Valeria esperó afuera, sus manos sudando de nerviosismo. Cuando finalmente ambos estuvieron de nuevo en la sala, la juez los miró durante un largo momento. «He escuchado muchos casos en mi carrera», dijo finalmente. «He visto matrimonios de décadas que eran mentiras, y he visto parejas jóvenes con amor más profundo que el océano». Hizo una pausa dramática. «Ustedes dos me han convencido, no porque sus historias coincidieran perfectamente, sino porque no lo hicieron, porque cada uno recordaba diferentes momentos como los más importantes, porque el amor real no es perfecto ni coordinado, es caótico y hermoso y completamente único». Valeria sintió que su corazón se detenía. «Por lo tanto, declaro que el matrimonio de Mateo y Valeria Reyes cumple completamente con las condiciones del testamento. La herencia será liberada en su totalidad». Valeria y Mateo se abrazaron, lágrimas de alivio y alegría mezclándose. Pero la juez no había terminado. «Sin embargo, quiero decirles algo más», continuó. «Don Arturo era un hombre sabio. No creó estas cláusulas para torturarlos.
Las creó porque sabía que el amor verdadero puede surgir de las circunstancias más inesperadas, y quería que ustedes tuvieran la oportunidad de descubrirlo. Se puso de pie. Cuiden lo que han encontrado. No todos tienen la suerte de experimentar un amor así. Un año después, la inauguración de la nueva ala del hospital que llevaba el nombre de don Arturo Alcántara estaba llena de personas. Mateo había donado millones para construirla, especializándose en víctimas de accidentes de tráfico, en honor a lo que Elena había sobrevivido. Valeria estaba en el escenario, lista para dar su discurso. Ya no era solo la esposa de Mateo. Era la directora de la Fundación Benéfica de la Familia, usando su experiencia como profesora para crear programas educativos para jóvenes en riesgo. Hace más de un año, comenzó, su voz clara y fuerte. Estaba en el peor día de mi vida. Había sido abandonada, humillada, destruida. Pensé que ese era mi final. Miró a Mateo, quien la observaba desde el público con orgullo radiante. Pero resultó ser mi comienzo. Porque ese día conocí a un hombre que me enseñó que la fuerza no viene de nunca caer. Viene de levantarse cada vez que caes. Y aprendí que el amor verdadero no es lo que ves en las películas. No es perfecto ni fácil. Es elegir todos los días a esa persona. Incluso cuando es difícil. Es crecer juntos, sanar juntos, construir algo hermoso de las ruinas de lo que fue. La audiencia estalló en aplausos, pero Valeria solo tenía ojos para Mateo, quien se había acercado al escenario. «Hay una cosa más», dijo él tomando el micrófono. Se arrodilló, y Valeria sintió que su corazón se detenía. «Valeria Torres de Reyes», dijo, sacando una caja pequeña. «Nos casamos por desesperación, pero hoy, un año después, quiero casarme contigo por amor. ¿Me concederías el honor de renovar nuestros votos, de empezar nuestra historia nuevamente, pero esta vez sin secretos, sin contratos, solo con la promesa de amarnos para siempre?» Dentro de la caja había un anillo hermoso, completamente diferente al simple que ella había usado durante el año. «Sí», Valeria lloró, riendo al mismo tiempo. «1000 veces sí». El público estalló en aplausos y vítores. Elena y Camila lloraban en primera fila. Sebastián sonreía con satisfacción. Incluso algunos empleados de la empresa que habían dudado al principio, ahora aplaudían genuinamente. Y en una esquina, observando desde la distancia con expresión compleja, estaba Damián. Había completado su rehabilitación y ahora trabajaba humildemente en la empresa, sin poder directivo, pero intentando reparar lo que había roto. Sofía, por su parte, cumplía una sentencia de 8 años por intento de asesinato, lejos de la familia que había traicionado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, asintió levemente. No era perdón completo, pero era un comienzo. La renovación de votos se realizó en la misma catedral donde todo había comenzado. Pero esta vez, la iglesia estaba llena de personas que los amaban genuinamente. Esta vez, no había duda. No había secretos. Cuando padre Alfonso preguntó si Mateo aceptaba a Valeria, él respondió: «La acepto, la honro, y prometo amarla no porque un testamento lo exija, sino porque mi corazón no puede hacer otra cosa». Y cuando Valeria dio sus votos, dijo: «Hace un año, un hombre en harapos apareció en el peor momento de mi vida. Hoy, ese mismo hombre es mi hogar, mi esperanza, mi amor eterno. Lo acepto hoy y todos los días que vengan». El beso que compartieron fue diferente al primero. Ese había sido corriente eléctrica. Este era paz. Era certeza. Era el tipo de amor que construye imperios. No de dinero, sino de corazones unidos. Mientras salían de la catedral, Valeria vio algo que la hizo sonreír. En uno de los bancos traseros estaba Ricardo. Se veía diferente, más humilde, más real. Había cumplido su sentencia y ahora trabajaba en una pequeña librería. Sus ojos se encontraron brevemente. Él asintió. Un reconocimiento silencioso de que ella había encontrado lo que él nunca podría haberle dado. Y Valeria, tomada del brazo del hombre que amaba, simplemente sonrió y siguió caminando hacia su futuro. Porque había aprendido la lección más importante de todas. A veces, el peor día de tu vida es el comienzo de tu mejor historia. A veces, los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Y a veces, el amor real viene cuando menos lo esperas, de las formas más inesperadas.
pero cuando llega, vale cada lágrima, cada miedo, cada momento de duda, porque el amor verdadero no es lo que te completa. Es lo que te inspira a completarte a ti mismo, mientras caminas junto a alguien que hace lo mismo. Y esa es la historia más hermosa de todas.